La decisión más importante. Y sabe que el tomar decisiones es algo que una persona realiza desde que abre sus ojos por la mañana, desde el primer momento del día, hasta en el primer momento que despierta, hasta la noche, el último momento cuando está ahí, que va a descansar y cierra sus ojos para ir ya a descansar. Bueno, a lo largo del día, una persona toma un sinfín de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, la primera decisión que uno toma por la mañana, cuando abre sus ojos, es primeramente levantarse, ¿verdad? Incorporarse. Y inmediatamente uno comienza a pensar todas las cuestiones que tiene por delante para realizar durante ese día. Y uno piensa cuál de ellas realizará primero, luego piensa para salir ya a las labores de todos los días, uno comienza a pensar qué ropa se pondrá, cómo nos vestiremos para salir a enfrentar el día y a realizar todas las decisiones que tenemos por delante. Bueno, todo eso sucede aproximadamente cuando usted se levanta, ¿vio? Sucede aproximadamente entre 20 y 30 minutos, ¿verdad? Cuando uno se levanta para ir a trabajar, se levanta a las corridas, pone el despertador y eso sucede aproximadamente en 30 minutos, 20, 30 minutos. Bueno, ya en esa escasa media hora, usted note que uno tomó ya unas cuantas decisiones. Levantarse, ver qué ponerse, ver qué hará primero, qué hará después. Pero a lo largo de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo familiar o lo laboral, o incluso en lo profesional, nos encontramos con la necesidad de tomar decisiones, la necesidad vital de dar un paso en una dirección u otra que nos lleve a encontrar una solución o una alternativa a un problema o a alguna determinada situación que se nos presente y así lo requiera. La decisión más importante se titula esta enseñanza. Muchos ahí también tomaron tiempo y se dedicaron, algunos, a contar el número de decisiones que toma una persona por día. Algunos, entre otros, calculan que una persona toma desde 600 decisiones hasta 35.000 decisiones. Algunos dicen más, otros menos, pero constantemente nosotros estamos clasificando y analizando asuntos que nos llevan a tomar decisiones. Decisiones algunas complicadas, como decidir, por ejemplo, aceptar o no aceptar un trabajo, mudarme de barrio o qué profesión seguir o qué estudiar, qué auto comprar, en qué universidad voy a estudiar. Pero incluso llega un momento que una persona también debe tomar una decisión de formar una familia o no. En fin, decisiones por doquier. Y las decisiones trascendentales de nuestra vida, por lo general, las tomamos basadas
hablando de una persona que no conoce a Dios. Por lo general se toman decisiones basadas en el conocimiento y sabiduría que se gana a través de la experiencia de la vida, a través de la educación o a través de consejos personales que uno recibe. Pero sabe que existe una determinación de fondo que es mucho más importante, una que establece una base firme que conduce a decisiones sensatas en todo lo que hacemos. Y tan importante como puede ser, no se basa eso en un conocimiento o sabiduría que podamos adquirir por nuestra cuenta. Usted sabe que el hombre sin Dios a veces pretende resolver sus conflictos o sus asuntos, pretende resolver sus frustraciones, pretende resolver fracasos en la vida, tomando decisiones, y esas decisiones aparentemente correctas. El hombre sin Dios. O dice alguien sin Dios que pretende tomar una decisión para resolver tal o cual conflicto, dice, esta es la salida. O alguien dice, por aquí es el camino. O tal vez, haciendo esto, seguro saldré del pozo. Seguro saldré de esta situación. Pero recuerde que le dije a alguien que no tiene en cuenta a Dios. Bueno, alguien que no tiene en cuenta a Dios y por ahí se basa en estas frases, ignorando lo que la Biblia dice al respecto. Ahí en Proverbios capítulo 14, verso 12, dice así la palabra del Señor. Proverbios 14, verso 12. Por lo general la gente sin Dios se basa en el conocimiento, la experiencia, los consejos, pero para resolver diferentes situaciones. Y de hecho, creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos pretendido tomar decisiones para resolver ciertos conflictos o problemas en nuestra vida, también basados en eso, ¿verdad? Porque al menos yo no nací en un hogar cristiano. Conocía al Señor, el Señor me alcanzó con su gracia ya de grande. Y también tomé decisiones considerando las experiencias personales o los consejos. Pero mire lo que dice Proverbios. Ahí Proverbios 14, 12. Usted seguramente conoce de memoria este pasaje. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho al momento de tomar una decisión. Pero su fin, el fin de ese camino, el final, es camino de muerte. Cuando uno pretende tomar una decisión basada en su propio conocimiento o en su propia experiencia. En ocasiones, y casi siempre diría yo, la evaluación del hombre sin Dios respecto de cómo resolver un problema o cómo salir de determinada situación, la evaluación de una persona sin Dios no es perfecta y no es infalible. Es por eso que el hombre, el ser humano, necesita la palabra de Dios para alumbrar su camino y poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Por eso el salmista decía ahí en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es por ello que para tomar decisiones el hombre necesita considerar lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Y amados, en este tiempo, hoy creo que mencionaba alguno de los hermanos, o no sé quién fue, pero escuché que dijeron que el Señor viene pronto, está pronta su venida. Él viene por nosotros, cantábamos.
Y en este tiempo nos surge, tanto al cristiano como a la persona sin Dios, aquel que no conoce a Dios, le urge hoy acercarse a Dios y escuchar la palabra de Dios. Pero no solo escucharla, sino que también le urge creerla y le urge vivirla. Es decir, obedecerla, llevarla a la práctica. Porque usted sabe que mucha gente escucha la palabra de Dios, oye, o no se dio que usted en algún momento, usted comparte el Evangelio, ¿verdad? Y veo que los domingos están saliendo a compartir el Evangelio con la gente que no conoce al Señor, a hacer evangelismo personal. Pero usted podrá notar que no todos responden positivamente a la palabra de Dios. Porque si no, aquí no habría lugar, ¿verdad? Ahora, urge escuchar y urge obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el conocimiento de su palabra es lo que nos lleva a salir de la ignorancia respecto de quién es Dios y de quiénes somos nosotros ante Él. Ahora, ¿cómo fue que usted y yo nos enteramos que Dios nos ama? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que nos enteramos que éramos pecadores y necesitábamos arrepentirnos? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que nos enteramos que nuestros pecados nos separaban de Dios y como consecuencia nos llevaban merecidamente a ser condenados eternamente? ¿Cómo fue que pudimos llegar a conocer todo eso? Usted sabe que todo eso pudimos enterarnos y pudimos conocerlo por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros nos enteramos que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque San Juan, capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. El versículo, yo creo, más popular de la Biblia. Yo creo que no hay nadie que no conozca hoy por hoy este texto de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por medio de la palabra de Dios que nos enteramos de esto. Es por medio de la palabra de Dios que nos enteramos cuál fue la razón por la que vino Jesús. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿Por qué Dios se encarnó en la persona de Jesús y vino a transitar este mundo? San Juan, capítulo 10, verso 10, tome nota, dice el Señor que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y es por medio de la palabra de Dios que nos enteramos que es también lo que nos impide experimentar el amor de Dios y qué es lo que nos impide también tener esa vida abundante que el Señor nos ofrece. Porque sabe que Dios ofrece una vida abundante. Dios nos ofrece esa vida abundante. Jesús, para eso vino Jesús y es por medio de la palabra que nos enteramos. ¿Y por qué no podemos hoy, qué es lo que nos impide disfrutar o acceder a esa vida abundante? Ahí Romanos, capítulo 3, la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23, a nosotros nos dice claramente y nos da cuenta de que, dice que todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado. Y por eso, a causa de haber pecado, estamos lejos de Dios, separados de Dios. La humanidad está contaminada a causa del pecado. Y por tanto, está separada de Dios.
Como resultado de eso, no puede tener comunión con Dios y experimentar el gran amor y la gran bondad de Dios. Pero es por medio de la palabra de Dios también que nos enteramos que Romanos capítulo 6, verso 23, nos dice que este texto nos da y nos habla de las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado, dice este texto, es la muerte. Amén. Dios nos creó para que tuviésemos comunión con Él. Pero sin embargo, la humanidad, a causa del pecado, está separada de Dios. Nuestros pecados fueron los que arruinaron la relación que Dios quería que tuviéramos con Él. Es por eso que ahí el profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, dice así en esta traducción, que son nuestros pecados los que nos han separado de Dios. A causa de nuestros pecados, Él se alejó y ya no nos escuchará. Y todo esto, amados, estimado hermano, todo esto nos hemos llegado a enterar y hemos llegado a conocer todo esto por medio de la palabra de Dios. Ese es el diagnóstico que al ser confrontados con la palabra de Dios nos arrojó. Veo como cuando hoy en este tiempo está muy latente este tema de hacernos un test para ver si tenemos COVID o no tenemos. Bueno, usted se realiza el test y ese test arroja un resultado positivo o negativo. Ahora, exponernos a la palabra de Dios, ser expuestos a la predicación del Evangelio, también arroja un resultado, un diagnóstico. Y es por medio del conocimiento de la palabra de Dios que nosotros nos podemos dar cuenta de nuestra verdadera condición. Pero para todo diagnóstico hay un tratamiento, hay un remedio, hay una solución. A no ser que sea una enfermedad terminal. Y amados, la humanidad, el pecador sin Dios, sin la gracia de Dios, sin la bondad de Dios, se encontraba con una enfermedad terminal, el pecado. Y sin la intervención de Dios, indefectiblemente, moriríamos y hubiéramos sido condenados. ¿Cuántos pecadores hay acá? Ahora, ¿cuántos pecadores redimidos hay acá? ¿Hay alguna persona hoy aquí que haya venido por primera vez? O tal vez del otro lado del dispositivo también haya alguna persona que primera vez esté escuchando la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque dijimos, ese es el diagnóstico, estábamos separados de Dios. A todo esto llegamos a conocer toda esta situación, todo nuestro estado, por medio de conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución? Jesús es la única provisión de Dios para nuestro pecado.
A través de Jesucristo nuestros pecados pueden ser perdonados y se restaura una verdadera relación con Dios. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos capítulo 5, verso 8, en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo, nuestro Señor, aunque éramos pecadores y no lo merecíamos, Él murió por nosotros. La prueba más sublime de amor. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4. Bueno, este texto nos informa claramente lo que necesitamos saber y creer para ser salvos. Y dice básicamente que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús mismo declara que Él mismo es el único camino a la salvación. Él dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede acercarse a Dios, nadie puede acercarse al Padre si no es por Él. Ahora, ¿cómo es que yo puedo recibir este maravilloso don de Dios que es la salvación? Debemos poner nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Lo que hemos hecho. ¿Sabe? A fin de recibir el don de la salvación y conocer y experimentar el maravilloso amor de Dios para con nuestras vidas. Ahí Juan, el capítulo 1, verso 12, describe y nos dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos. Podemos ser salvos solamente por gracia a través de la fe y solamente de la fe depositada en nuestro Señor Jesús. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8, dice el apóstol Pablo, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo, no merecido, no lo merecíamos. Verso 9, no por obras para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Pero sabiendo de ese regalo, el don de la salvación, que de manera inmerecida Dios nos otorga por medio de Jesús, sabe que el hombre debe tomar una decisión. Y esa es justamente la decisión más importante y más trascendental que pueda tomar un hombre en su vida. ¿Qué actitud tomará frente al diagnóstico que arroja la palabra de Dios con respecto a nuestras vidas?
Y no estoy hablando de decidir qué carrera universitaria voy a cursar, o casarme o no casarme, o en qué barrio vivir, o cuándo me voy a independizar de mi casa. Porque de todas maneras todo esto no está mal, ¿verdad? Porque nos es lícito y saludable proyectar y planificar nuestro futuro. De hecho, debemos planificar, debemos proyectar. Pero estoy hablando de la decisión, amados, de aceptar o rechazar el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna que Dios nos ofrece por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amados, esa decisión determinará dónde pasaremos nuestra eternidad. Muchos de los que estamos aquí ya la hemos tomado. Evangelio de Juan, capítulo 3. Acompáñeme. ¿Cómo están? ¿Tienen calor? Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Verso 18. No hay condenación para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Pero todo el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Lo que condena a la persona es el pecado. Porque recuerde que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y todos los hombres pecaron. No había uno que no haya pecado. Por eso, si la persona no cree en Jesús, si no cree que Jesús es el Hijo de Dios, morirá en sus pecados. La fe es el primer paso en el plan de salvación. Es el primer paso en el plan de salvación luego de oír el Evangelio predicado. Recuerde que ahí en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, amados, ante la predicación del Evangelio, el hombre, el ser humano, no puede permanecer pasivo. Deberá tomar una decisión, indefectiblemente. No podemos permanecer neutrales. O aceptamos o despreciamos el don de Dios. Y el ser humano debe tomar una decisión. Lo que yo digo y le comparto que es la decisión más trascendental que una persona pueda llegar a tomar en su vida. La decisión que va a tomar ante la exposición del Evangelio, ante el diagnóstico que dio la palabra de Dios acerca de nosotros. Estábamos perdidos, estábamos condenados, pero la gracia de Dios nos alcanzó. Aleluya. Te damos gracias. Deuteronomio, capítulo 30, verso 15. Acompáñame ahí en la lectura. En un momento dado, Dios lo pone en una disyuntiva al pueblo de Israel. Y le dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Verso 16. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos,
obediencia. Si lo haces, obediencia. Si lo haces, vivirás. Verso 17. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, verso 18, entonces Dios nos arroja una advertencia. Te advierto desde ya que sin duda serás destruido. Verso 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Amados, yo creo que todos los que estamos aquí hoy hemos tomado ya la mejor decisión, la decisión más importante y más trascendental de nuestras vidas, que es aceptar el don de Dios, el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Pero si alguno en su corazón se da cuenta que aún no lo hizo, estimados, esto es un acto voluntario. El acto de rendir nuestra vida a Cristo. Y el acto de rendir nuestra vida a Cristo debemos llevarlo a cabo hoy. Porque ¿cuándo es el día de salvación? Hoy. Mañana es tarde. Porque el mañana es de Dios. A algunos pareciera como que, no sé si le pasó que usted le habló incansablemente a algunas personas. Y por lo general esto se da con alguien que se aleja de los caminos del Señor. Y uno le dice, volvete al Señor. Y vos te acercás y le decís, amado, te urge volverte a Dios. El Señor viene pronto. Y hasta en ocasiones, no sé si a usted le pasó decírselo con lágrimas en los ojos. Y pareciera que como saben que Dios es lento para la ira y grande misericordia, y hasta también saben que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, entonces dicen, aún tengo tiempo. Soy muy joven aún. Todavía tengo que disfrutar la vida. Porque esto de comprometerme con Dios implicaría que por ahí ya no puedo hacer esto y ya no puedo hacerlo aquello. Y quiero disfrutar mi vida, soy joven. ¿Nunca escuchó esto? Y amados, eso sería como estar jugando a la ruleta rusa. Porque ciertamente, estimados, Dios no puede ser burlado. Y tal vez esta sea la última vez que Dios nos permita escuchar esto. Dios no puede ser burlado. Él nos conoce. Él sabe cuál es mi grado de compromiso. Tomar la decisión de rendir y de consagrar nuestra vida a Dios también conlleva otra decisión muy significativa para el cristiano, que justamente es lo que hoy hemos presenciado, pasar por las aguas del bautismo. Es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. Justo momentos antes de su ascensión, Jesús dijo ese conocido pasaje que nosotros lo tenemos como la gran comisión, que Jesús dijo, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted sabe que el bautismo se practicaba antes de que la iglesia se había establecido. Los judíos de la antigüedad bautizaban a prosélitos para dar a entender la naturaleza limpia de los convertidos. Juan el Bautista usó el bautismo, predicó el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados para preparar el camino de la venida del Señor. Y él requería que todos, no solamente los gentiles, sino que todos fueran bautizados, porque todos necesitan arrepentimiento. Pero el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Lucas capítulo 3, verso 3. Dice, hablando de Juan el Bautista, que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y el arrepentimiento tiene dos caras, dos lados: alejarse del pecado y acercarse a Dios. Para recibir perdón, para recibir y ser alcanzado por la gracia del Señor, se necesita ambas actitudes. No podemos simplemente decir que creemos y vivir como se nos ocurre. Ni siquiera tener una buena conducta moral, pero sin tener relación con Dios, tampoco sirve de nada. Porque sabe que la moralidad nos salva. Porque la moralidad por sí sola no puede ofrecernos el perdón de pecado. Mateo, capítulo 3, verso 13, si dijimos que el bautismo que Juan predicaba era de arrepentimiento y perdón de pecados, y a partir, ahí en ese texto vemos el bautismo de Jesús, y dice que Jesús vino a Galilea y se acercó a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Pero dice el texto que Juan se negaba y él decía que él necesitaba ser bautizado por el Señor. Y tú vienes a mí, le dice Juan. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿por qué Jesús fue a Juan en el Jordán a pedirle que lo bautizara? Jesús era el Hijo de Dios, él no tenía pecado. Pero recuerda lo que Cristo dijo, para que cumplamos toda justicia. Es decir, para poder ser obedientes a mi Padre Celestial, debes bautizarme. En otras palabras, le dijo Jesús, para cumplir el requisito de Dios. En primer lugar. Y la segunda razón era que Jesús venía a identificarse con el hombre pecador. Si bien él nunca pecó, él era el perfecto Hijo de Dios que murió por nuestros pecados, pero la voluntad del Padre era que él caminase en medio de nosotros durante esos 3 años y luego comenzó su ministerio, identificándose con los pecadores. Y la tercera razón por la que vino Jesús fue porque era símbolo, se acercó Jesús a Juan porque era símbolo de lo que sucedería más adelante. Cristo
moriría por nuestros pecados y sería sepultado y luego resucitaría. Y para que el Padre, mire, note que el relato decía que el Padre dio su aprobación. Dice la Biblia que los cielos se abrieron, pero ya sea que se despejaron las nubes o lo que fuera que hubiese ocurrido, y el Espíritu Santo dice descendió sobre Jesús, y luego el Padre dijo algo significativo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, presta atención en esto. Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado y lo hizo por las razones que mencionamos hace un momento. Pero al ser bautizado, el Padre dio su aprobación. Y eso nos dice algo muy claramente, que el bautismo es importante, es un paso importante en la vida de un cristiano. Si no lo fuese, Jesús no se hubiera bautizado. El bautismo ordenado luego por Jesús tiene un significado aún más profundo que el bautismo de Juan. Porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, somos salvos porque ocurrió la salvación en nosotros, se dio la fe que salva y por ende fuimos bautizados, pasamos por las aguas del bautismo y el Espíritu, fuimos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, pasamos a formar parte en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el bautismo es el medio por el cual una persona, amados, hace lo que hoy hicieron acá nuestros hermanos, una proclamación pública de fe. Es decir, evidencia lo que sucedió en su corazón, la transformación que se da por haber creído en Jesús y haberse arrepentido de sus pecados. En las aguas del bautismo, una persona dice sin palabras, pero en ese mismo acto dice, confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación en Cristo Jesús. Y sabe que también el bautismo ilustra la muerte y sepultura y la resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también ilustra la muerte, nuestra muerte, la muerte del cristiano al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor, éste muere al pecado. Romanos, capítulo 6, verso 11, dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y luego de esto el cristiano es elevado a una nueva vida. Colosenses, capítulo 2, verso 12, dice, pues ustedes, ahora diga nosotros fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos y con Él también fueron resucitados
fuimos resucitados para vivir una nueva vida debido a que confiamos en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo Jesús de los muertos. Eso es lo que se dio simbólicamente en las aguas del bautismo. En el bautismo, la acción de ser sumergidos en el agua representa ser muerto al pecado. Y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación que ocurrió en el corazón del creyente. Romanos, capítulo 6, verso 4, dice así: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios. Sencillamente, amados, el bautismo cristiano, dicho en palabras sencillas, el bautismo es el testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en el corazón del cristiano. Es un acto de obediencia al Señor. Es un acto de obediencia que se da como consecuencia de la salvación que se produjo cuando creímos en el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, este no es un requisito para ser salvo. Y la Biblia lo muestra esto en muchos lugares a lo largo de la Escritura. En primer lugar, se da que una persona cree en el Señor, y en segundo lugar, como consecuencia de haber creído y de haberse arrepentido, la persona es bautizada. Ahí en Hechos capítulo 2, verso 40, y ya vamos terminando, dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y amados, es la misma súplica de Dios en este tiempo para el ser humano: sálvense de esta generación perversa. Y verso 41 dice que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 personas aproximadamente en total. Y usted sabe que hay un pasaje muy conocido que nos habla acerca de este hecho del bautismo. Solamente lo vamos a mencionar. En Hechos capítulo 8, donde Felipe es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y Felipe le habla acerca del Evangelio, la buena noticia, al eunuco, al etíope. Y le comparte el Evangelio. Y dice que él iba leyendo. Acompáñeme ahí a Hechos, capítulo 8.
Felipe se acercó corriendo y le preguntó, dice que él iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y él le preguntó si entendía lo que iba leyendo. Y él le dijo, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Y él le explicó más precisamente acerca del Evangelio, partiendo de esa escritura, y le expuso claramente el Evangelio. Y el pasaje que leía era el siguiente: y como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Verso 33 estoy leyendo. Pues su vida fue quitada de la tierra. Y el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando desde esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, así como esta pileta, seguramente. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El eunuco creyó al oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y su corazón fue movido a fe. Se produjo la fe que salva, y él creyó, e inmediatamente dijo, quiero pasar por las aguas del bautismo, ¿qué me lo impide? Él había creído, y era el único requisito que necesitaba: creer. Amados, ya para terminar, la decisión más importante, ¿y saben que la decisión más importante que un hombre puede tomar es de rendir su vida y rendir su corazón plenamente a Dios? Ahora, ¿y cuándo es el momento justo precisamente de tomar esa decisión? ¿Cuándo? Hoy. ¿A qué edad? Hoy vimos a la hija de nuestro hermano Richard, cuando ya tenés uso de razón y entendés que Jesús te ama, entendés que el sacrificio que Jesús hizo, que Él murió en la cruz, dio su vida por vos, por mí, para que fuéramos alcanzados por su gracia y fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Si tenemos claro eso, hoy es el día, ese preciso momento donde la fe que salva se dio en tu vida y entendiste eso. Ese es el día, ese es el momento exacto de tomar la decisión más importante y más trascendental de tu vida, que es rendir tu vida a Dios, arrepentirte de tus pecados y consagrar tu vida plenamente a Él. Eso es lo que sucedió con cada uno de nosotros. Y eso es lo que hoy recordamos, por eso la mesa está servida. Este memorial recuerda la muerte expiatoria de Jesús por cada uno de nosotros. El pan representa su cuerpo que fue lacerado por nuestros pecados. Su cuerpo que fue molido y fue castigado en lugar nuestro.
Y la copa, la sangre, el vino representa y simboliza la sangre que fue derramada por Jesús para el perdón de nuestros pecados. Amados, acercarnos a la mesa del Señor debe ser con profunda reverencia y temor. No un temor de miedo, sino un temor reverente, entendiendo qué es lo que estamos haciendo, recordando y trayendo a memoria el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Derramó hasta la última gota de su sangre para que por su gracia, por su bondad y por su misericordia, nosotros fuéramos alcanzados y lavados por su sangre. No había méritos, amados, no había méritos. Mire, yo les dije, yo no nací en un hogar cristiano, fui alcanzado por la gracia de Dios cuando era ya adulto. Y entiendo que Dios me dio otra oportunidad, nueva vida. Y eso es lo que hoy recordamos al acercarnos a la mesa del Señor. Amado, la mesa está servida y cada elemento aquí en la mesa representa ese sacrificio. Cada elemento aquí en la mesa nos recuerda el Gólgota. Jesús padeciendo, siendo lacerado, atravesado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, el justo por los injustos. Amados, Él padeciendo esto y diciendo y clamando al Padre, intercediendo al Padre por sus verdugos y diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy nos acercamos, amados, a la mesa del Señor. Y también es por su gracia, es por su bondad y su misericordia. Ustedes saben que muchos hermanos en otros puntos del mundo desearían hacer lo que estamos haciendo hoy públicamente. Y no lo pueden, amados. No pueden hacerlo. Porque pregonar su fe y hablar acerca de su fe les representaría morir. Pero sabés que vos y yo somos privilegiados porque podemos acercarnos a su mesa libremente y también acercarnos al trono de su gracia para poder hallar el oportuno socorro. Inclina tu rostro, amado, un momento. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Es por medio de ella, Señor, que un día pudimos enterarnos, Señor, de que tú moriste, Señor, en la cruz y que viniste un día, Señor, a dar tu vida en rescate por cada uno de los que estamos en este lugar. Es por medio de tu palabra, Señor. Señor, gracias por poder acercarnos a tu mesa. Gracias por poder hacer este memorial, Señor. En otros puntos del mundo, Señor, nuestros hermanos no podrían hacerlo libremente de la manera que lo estamos realizando.
Padre, ayúdanos a tomar real dimensión y conciencia del privilegio que tenemos al hacer y al recordar tu muerte, tu sacrificio, Señor. Tu sangre derramada en la cruz del Calvario, tu cuerpo lacerado y molido por nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque, Señor, un día, porque alguien nos expuso el Evangelio, alguien nos habló la buena noticia, pudimos tomar la decisión más trascendental de nuestra vida, Señor, que es rendir nuestra vida a ti, Señor, consagrarla y depositarla en tus manos. Pero, Señor, queremos en esta tarde pedirte perdón si en algún momento hemos tomado parte de esa vida que la hemos depositado en tus manos y nos hemos adueñado y hemos tomado áreas de nuestro corazón y de nuestra vida para hacer y deshacer a nuestro antojo, Señor. Perdónanos. Rindo mi vida nuevamente, Señor, en esta tarde. Rendimos nuestra vida plenamente. Señor, te rogamos que te sientes al trono de nuestro corazón. Entronízate en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, mi hermano.